Bien, muchachos, bienvenidos. Vamos a iniciar esta sesión. Vamos a continuar revisando un par de problemas de la segunda ley de Newton para completar el esquema completo de los tipos de problema que podemos encontrar en esta parte del curso. Pero antes de que empecemos, muchachos, quiero preguntarles si tienen alguna pregunta, duda, comentario que hacer al respecto del trabajo que tienen planteado o de cualquier cosa que quieran expresar. Adelante, muchachos. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. No, profe. No, profe. Bien, gracias. Entonces, hasta el día de hoy vemos lo que es segunda ley de Newton. Estos problemas que hemos estado haciendo es sin considerar una fuerza muy importante que existe en la naturaleza, que es la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento. Entonces, lo que vamos a ver a partir de la próxima semana es básicamente lo mismo, pero ya con rozamiento. Vamos a empezar a ver lo que es rozamiento y retomamos este mismo tipo de problemas, pero ya incluyendo el rozamiento. Les voy a publicar el fin de semana la teoría al respecto y en 2 semanas estaremos haciendo nuestra primera evaluación parcial para cerrar este primer parcial, muchachos. Entonces están avisados desde ahorita, por favor, para que nos vayamos preparando mentalmente y desde luego académicamente. Bien, muchachos, entonces sin más preámbulo, vamos a seguir revisando estos problemas de las leyes de Newton. Me ha estado dando lata no sé si es mi ratón o es que le hace falta reiniciar esta computadora, pero si se llega a trabar, les voy a, vamos a tener que detener un poco la sesión y reiniciar mi máquina porque me está haciendo extraños. Entonces, les aviso por si acaso. Bien, vamos a continuar entonces sobre la segunda ley de Newton, muchachos. Habíamos revisado, el penúltimo problema que revisamos es este de las poleas con las 2 hadas colgando ahí y veíamos cómo se comportaban su movimiento cuando se dejaban al efecto de sus propios pesos. Veíamos que se establecía una aceleración en una dirección para una, en la dirección contraria para la otra, y además que podíamos calcular la tensión de la cuerda que la sostenía. Y entonces, bueno, hicimos este ejercicio y después lo que nos corresponde el día de hoy es esto que es el caso en el que Boo, en vez de empujar su cajita de juguetes de manera horizontal, es decir, sobre el piso, ahora le está empujando sobre una rampa que tiene una cierta inclinación. Vamos a suponer que esta rampa tiene una inclinación de 30 grados. Y entonces la condición de este problema es que Boo empuje su cajita de tal manera que la suba a una velocidad constante. Y entonces lo que nos interesa determinar el día de hoy es pues varias cosas, 2 cosas principalmente. La fuerza que tiene que aplicar Boo para que esto suceda, la fuerza que tiene que aplicar Boo en dirección paralela al plano sobre el que se puede mover la cajita, que es esta dirección inclinada del plano. Y además, ¿cuánto vale la fuerza normal? Es decir, ¿cuánto vale la fuerza de reacción del piso de esta superficie inclinada que sostiene esta caja? Entonces, muchachos, ese es el punto del día de hoy. Vamos a ver, por principio de cuentas, ¿qué me falta? ¿Cuáles fuerzas me faltan aquí indicar, muchachos? Sobre esta cajita. ¿El peso? La fuerza El peso. Ajá. Y entonces el peso, si me recuerdo, el peso siempre va a ser vertical, dirigido hacia abajo. Entonces lo considero aproximadamente al centro de esta caja, pero verticalmente hacia abajo. Y esto va a ser el peso. ¿Y la fuerza normal qué dirección tiene, muchachos? hacia arriba. Hacia arriba, verticalmente. Perpendicular.
perpendicular al plano. O sea, eso es algo importante e interesante que debemos recordar. Una fuerza normal siempre se va a dar de forma perpendicular al plano. Entonces aquí la fuerza normal no va a tener la misma dirección que el peso, sino la fuerza normal va a tener esta dirección, que es perpendicular al plano porque es una fuerza de reacción a este peso, pero opuesta por este plano. Y entonces esta va a ser mi fuerza normal. Muy bien. Entonces ya tengo ahí las fuerzas aplicadas. Está la fuerza que aplica Bu para subir la velocidad constante, la fuerza del peso de la caja, la fuerza normal ahí está expresada. Tengo que recordar que esta caja tenía una cierta masa. Si no mal me acuerdo, la masa de esta caja era de 2 kilogramos. Tenía juguetes de Bu por ahí dentro. Y entonces tenía una masa total de 2 kilogramos. Y entonces mi interés es determinar todas estas cosas. ¿Cuánto vale esta fuerza que aplica Bu? ¿Y cuánto vale esta fuerza normal? Entonces, ¿cómo procedo, muchachos, para resolver Se hace el diagrama de fuerzas. el diagrama de fuerza, el diagrama de cuerpo libre? Aquí nada más hay un detalle específico con este tipo de problemas. Cuando hay un plano inclinado, tengo que hacer una consideración adicional. Esto es, tengo que considerar que, ¿qué le pongo? Profesor, dice un compañero de que si lo deja pasar, por favor. Sí, pero es que por eso damos la tolerancia a 15 minutos antes de iniciar la sesión. Es que dice de que lleva esperando 10 minutos. Acabo de recibir el último hace 2 minutos. No puedo esperar 10 minutos porque acabo de recibir el último hace 2 minutos. Gracias, profe. Entonces, vamos a esperar, a hacer lo que espere tantito porque pues no se vale. Si damos 15 minutos antes del inicio de la sesión para que se conecten, todavía se tomen 10 minutos más, pues no es justo. Ahí están recibidos, muchachos. Déjenlo que se acaben de unir. Ahorita les hacemos la observación. Bien, muchachos, entonces tengo aquí mi plano cartesiano. Si ven, lo importante de esto es que debo de hacer coincidir ahora el eje X con el plano, y entonces me queda un plano inclinado. Es decir, mi sistema de referencia me queda inclinado, en la que la dirección del eje X coincide con la dirección del plano inclinado. Entonces, muchachos, les recuerdo a los que se acaban de conectar, muchachos, demos 15 minutos de tolerancia. Por eso esta sesión empieza a las 11:15. Todos aquellos que se conectaron, doy 3 minutos después de que empieza para que se conecten y empezamos la sesión. Los últimos que entraron se conectaron 7 minutos todavía después de esos 3 minutos que dimos de tolerancia para entrar. Entonces, muchachos, por favor, les pido que observen bien su tolerancia y esa tolerancia está previa a que inicie la sesión, no 10 minutos después de que inicie la sesión. Vale, tómenlo en cuenta, por favor. Si entran después, Sí, profe. Pues con la pena los voy a dejar un rato esperando en la sala de espera hasta que los acepte. Y si se salieron después, pues ya los voy a estar aceptando en el momento que pueda, porque, mira, aquí tengo otra solicitud. No sé si acaba de entrar o ya está, o ya salió y volvió a entrar, pero pues todo eso me quita tiempo, muchachos. Por favor, tengan cuidado. Bien, entonces sigo aquí. Decía, el punto es que cuando yo tengo un plano inclinado, para poder trazar mi sistema de referencia debo hacer coincidir mi eje X con ese plano inclinado, y entonces en base a eso voy a trazar mis fuerzas. Entonces para hacer mi diagrama de cuerpo libre, como esto está inclinado, pues me cuesta trabajo visualizarlo y me cuesta trabajo entenderlo, verlo bien. Lo que voy a hacer es dibujarlo adecuadamente, dibujarlo como lo acostumbro ver, y ahora sí voy a representar mis fuerzas. ¿Dónde representaría, por ejemplo, la fuerza que Bu aplica a la caja? ¿En qué dirección, muchachos, está esa fuerza? En el eje X. En eje X. En el eje X, entonces la dibujo del origen hacia la derecha. Positivo. En el eje X, y esa es la fuerza que está aplicando Bu a la caja. ¿Dónde dibujo la fuerza normal, por ejemplo? En el eje Y. En el eje Y, porque es perpendicular a la superficie.
directamente sobre el eje Y, ahí está la fuerza normal. Muy bien, gracias. Y entonces, ¿dónde dibujo el peso, muchachos? En el eje Y también, ¿no? Chequenlo bien, ¿dónde está Pero el peso? hacia abajo. Es como un ángulo, ¿no? Inclinado. Inclinado sobre el eje Y. ¿En qué cuadrante caería? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante? En el En el tercero. tercero. En el tercero, muy bien. Entonces, mi peso realmente estaría en alguna parte por aquí. ¿Sí? Esa es la parte importante. Entonces, mi peso tendría una cierta inclinación sobre este. Ya no coincidiría ni con el eje X ni con el eje Y. Y lo que pasa con eso es que entonces ahora mi peso tiene componentes en los dos ejes. Si yo proyecto el peso, esto no se ve. Si yo proyecto el peso hacia los dos ejes, voy a ver que este peso realmente va a tener dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Y entonces antes de hacer eso, lo que voy a hacer es, aquí lo interesante, muchachos, para poder resolver esto, y aquí hay que recordar es que lo que tengo como referencia es este ángulo, que es el ángulo con respecto al piso del plano inclinado. Y lo que voy a ver es que el ángulo que forma el eje Y con respecto al peso es ese mismo ángulo. Este ángulo también es de 30 grados, como el del piso con respecto al plano inclinado. Ese es el detalle importante en estos problemas. ¿Sí? Esto proviene de un axioma de la geometría en el cual hay correspondencia de los ángulos cuando tenemos un par de líneas que son mutuamente perpendiculares. ¿Sí? Por eso de ahí sale que este ángulo del plano inclinado es exactamente igual al ángulo que forma el peso con respecto al eje X. Si ustedes se dan cuenta, este plano inclinado es perpendicular al eje Y en este caso. Y esta línea del peso es perpendicular al plano de a esta línea del plano, la línea horizontal. Entonces, ahí está la doble perpendicularidad de estas líneas y por eso se puede asegurar que este ángulo del plano inclinado es exactamente igual al ángulo entre el eje Y y el peso. Entonces, de ahí nosotros conocemos que este ángulo es de 30 grados. ¿Sale? Eso es interesante recordarlo. Y bueno, decíamos que este peso, como ya no está sobre el eje X, sobre el eje Y, tiene dos componentes. Tiene una componente en el eje X, que voy a llamar, pero en el eje Y, que es el peso en el eje Y. Tiene una componente en el eje X, que es el peso en el eje X. O sea, está descompuesto, se descompone en dos partes ese peso al estar inclinado. Y entonces, creo que ya tengo todas las fuerzas que aplican a este cuerpo representadas en este diagrama de cuerpo libre. Ahora sí, muchachos, ¿qué sigue? Si necesito determinar la fuerza con que empuja Bu a esta caja para que suba a velocidad constante, ¿qué sigue? ¿Dónde ubico esa fuerza? ¿En qué eje? ¿En qué eje está la fuerza F que aplica Bu? En X. En En X. el eje X. Entonces, si necesito determinar la fuerza que está en el eje X, pues ¿qué necesito hacer? Aplicar la segunda ley de Newton en X. Aplico la segunda ley de Newton en X, perfecto. Entonces, para poder encontrar esa fuerza, lo que hago es aplicar la segunda ley de Newton en X. Si aplico la segunda ley de Newton en X, lo que tengo que hacer es sumar todas las fuerzas que tengo en X. Y eso debe ser igual al producto de la masa por la aceleración que se presenta en X. Aquí lo que pregunto, muchachos, ¿cuál será la aceleración que se presenta en X? Es decir, en la dirección del eje X, en la dirección del plano inclinado. Si la velocidad con que se mueve es constante, ¿cuánto vale esa aceleración? Cero. Pero Muy bien. ¿Alguien tiene duda por qué esa aceleración vale cero, muchachos?
muchachos. Porque si la velocidad es constante, no va a llegar a un punto en el que acelere. Así es, muy bien, gracias. Cuando hay una velocidad constante, siempre la aceleración es cero. Ese es digamos, un axioma también de la dinámica, de la cinemática, pues. Si no hay variación de la velocidad, no hay aceleración. Entonces, en este caso, si hablamos de una velocidad constante, automáticamente consideramos que la aceleración es cero. Ahora sí, en lugar de la suma de fuerzas en X, ¿qué pongo, muchachos? De aquí de mi diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en X? Sería f de x. ¿Cuál? F, Ponemos F la F, sí, menos W Sí, X. menos WX, que es la componente del peso en el eje X. Y ya no hay más. Entonces, si yo sumo esas dos cosas, debe ser igual a la masa por cero, porque la aceleración vale cero. Y entonces esto se va a hacer cero. Y me queda entonces que la fuerza menos la componente del peso en el eje X va a ser igual a cero. Y bueno, como me interesa es determinar cuánto vale la fuerza, pues la despejo de ahí. Voy a pasar esto para acá. Y me dice que la fuerza va a ser exactamente igual a la componente del peso en X, es decir, a WX. ¿Pero cuánto vale WX, muchachos? ¿A qué es igual WX? A la masa por la gravedad. Ajá, ¿por qué más? La masa por la gravedad es W, pero WX. Debe ¿No? ser por el ángulo, ¿no? Por el coseno del ángulo Sí, es por el coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? de 30 grados. No. Recuerden que siempre para calcular la componente de eso, tenemos que usar 180. tenemos que usar el ángulo con respecto al eje X. El que conocemos es con respecto al eje 60. Y. ¿Cuál será el ángulo con respecto al eje X? Este lo voy a marcar ahorita. 240 grados. 240. A ver, este lo voy a marcar ahorita. ¿Cuál será el ángulo de este peso con respecto al eje X? 60. 60. 60. Ese es el que vamos a usar. Recuerden que cuando calculamos las componentes siempre vamos a referirnos hacia el eje X. Y entonces necesitamos el ángulo con respecto al eje X. Estos 30 nos sirven de dato para poder determinar este. Pero el que vamos a utilizar para calcular esta componente va a ser X. La otra es que podemos cambiar la función trigonométrica, pero se me hace más complicado, más complejo. Entonces, recordar eso. Vamos a recordar que siempre la componente de una fuerza, en este caso del peso, pues la voy a obtener multiplicando su magnitud por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje X. ¿Sí? Ese lo acabamos de escribir. Entonces, la magnitud del peso, como bien nos dijeron hace rato, hay que calcular la masa por la gravedad. Y multiplicar por el coseno, en este caso, ¿de cuánto? Dijimos. 60. De 60 grados. 40, ¿no? Y ahora sí podemos calcular que esta fuerza va a ser la masa de la cajita, que es de 2 kilogramos, por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo. Metros por segundo cuadrado por el coseno de 60, muchachos. ¿Cuánto vale el coseno de 60? 0.5. 0.5. 0.5, muy bien. Entonces, si tenemos 2 por 9, me da 19.6 kilogramos por metros segundos cuadrados, me da 19.6 newtons, multiplicado por 0.5. Entonces, esta fuerza que aplica Bu para subirla por ese plano inclinado es de 9.8. 9.8 newtons, ok. Gracias. Para subir la velocidad constante. Si la quisiéramos subir acelerada, a lo mejor habría que aplicar más, pero a velocidad constante basta con vencer el peso, o más bien la componente del peso en el eje X. Bien, entonces ya tenemos la fuerza, ya calculamos esta. Nos hace falta determinar la fuerza normal. ¿Cómo podríamos determinar la fuerza normal, muchachos? ¿Qué tendríamos que hacer?
Aplicar la ley en Y. En Y, sí, aplicar la segunda ley de Newton en Y, porque vemos que la fuerza normal está precisamente en el eje Y. Perdón, es que ya se me voy, acá está. De pronto se me pierde el cursor con este. Entonces, si aplico la segunda ley de Newton en Y, vamos a ver qué pasa. Y aquí anda Zuleta nada más observando cómo Bú está empujando su cajita y ella no hace nada. Entonces, si hago la suma de fuerzas en Y, puedo determinar, esto va a ser igual al producto de la masa por la aceleración en Y. Ahora la pregunta, muchachos, ¿cuánto vale la aceleración en Y? Es decir, verticalmente, ¿cuánto vale esa aceleración? Este es el plano inclinado y la caja está sobre de ella. Esta caja se puede mover hacia arriba elevándose o se puede mover hacia abajo empujando el plano. No, es 0. No. Entonces esa aceleración también vale 0. 0. Es una consideración que hay que hacer antes de aplicar esta ley para que obtengamos un buen resultado. Entonces igual consideramos que la aceleración es Y de 0 y ahora sí voy a quitarme de aquí. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo en Y, muchachos? La fuerza normal y la componente del peso en Y. La fuerza normal menos la componente del peso en Y. Entonces dice que la normal menos la componente del peso en Y, que es WY, debe ser igual a la masa por la aceleración en Y, que ya dijimos que es, bueno, la voy a escribir aquí. No, de una vez. Esta aceleración es 0. Para evitarnos un paso, y esto directamente se va a hacer 0. Y entonces la fuerza normal menos el peso, en la componente del peso en Y, va a ser igual a 0. Y de ahí podemos determinar cuánto vale la fuerza normal. Simplemente despejamos esto para acá. Entonces la normal va a ser igual a la componente del peso en Y. ¿Y cómo calculo esta componente del peso, muchachos? O sea, que es igual WY. Es por el seno de Por el 30. seno. ¿Por el seno de cuánto, perdón? 30. No, recuerden que siempre es el ángulo con respecto al eje X. ¿Cuánto vale el ángulo con respecto al eje X? 270. 60 grados. 60 grados. Este que determinamos 60 grados, el más pequeño. Podríamos usar todo también, pero me da lo mismo. Si yo utilizo en vez de 60, utilizo, como me dijeron, 180, 240 sería, voy a ver que obtengo lo mismo. Entonces, lo que me interesa realmente es el ángulo más cercano con respecto al eje X, que en este caso es de 60 grados. Pero si lo hacemos con el ángulo completo, también me da lo mismo. Seno de 60 grados. Entonces, la normal va a ser igual a estos, bueno, nuevamente la masa por la gravedad, por el seno de 60. ¿Cuánto vale el seno de 60, muchachos? 0.8. 0.86. Ok. Les recuerdo, les recomiendo, cuando nos referimos a una función trigonométrica y su valor, lo vamos a expresar así con 3 decimales. 0.866, 0.707, si es que necesitamos truncarlos. Y si no, lo usamos con todos los que nos dé la calculadora, pero para representarlo con 3 decimales, por favor. Solamente cuando hablemos de las funciones trigonométricas. Si hablamos de un resultado, pues podemos dejar un decimal, 2 será suficiente. Entonces aquí nuevamente son mis 2 kilogramos de la caja por los 9.8 metros por segundo, que es la aceleración de la gravedad, por segundo cuadrado, perdón. Y eso multiplicado por 0.866, que fue el seno de pero el seno de 60 grados. Entonces, muchachos, ¿cuánto me da esa operación? Aquí es igual, 19.6. 16.97 newtons. Ok, 16.97 newtons. Si me doy cuenta, mi fuerza normal
no es igual al peso, es más pequeña que el peso, ¿verdad? Como si estuviera completamente horizontal, la fuerza sería exactamente igual al peso. Pero en este caso, como la fuerza está inclinada, pues el peso, una parte de ese peso lo que hace es empujar ese bloque hacia abajo, esa cajita hacia abajo, y entonces ya no empuja la superficie sobre la que está posado, sino trata de mover esa caja hacia abajo. Pero bueno, ahí está empujándola hacia arriba para que no se caiga, y lo que tiene que hacer es solamente vencer esa parte del peso para poderla subir a velocidad constante. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, ninguna se entiende bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Va la pregunta, ¿qué pasaría si en lugar de que quisiéramos que Bus subiera esta cajita a velocidad constante, quisiéramos que le imprimiera tanta fuerza como para acelerarla, por ejemplo, a 2 metros por segundo? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? ¿Qué piensan que pasaría? Tendría que aplicar más fuerza porque también tendría que ir contra la fricción. Ajá, ahorita suponemos que no hay fricción, pero quiero acelerarla a 2 metros por segundo. Efectivamente, la fricción entra en juego, pero más adelante. Ahorita vamos a suponer que no hay fricción. Esta rampita es tan lisa que no hay fricción. Entonces, lo único que afecta es qué tan grande es esta caja, qué tan grande es su masa, y la fuerza que aplique ya. ¿Qué fuerza necesitaremos para aplicar? Digo, para que eso se logre. Bien lo dijiste que va a aumentar. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Ahora la consideración es que no es que sea cero, no que sea una velocidad constante, sino que haya una cierta aceleración, en este caso, una aceleración de 2 metros por segundo. Vamos a ver cómo cambia esto. Vamos a volver a aplicar aquí la segunda ley de Newton para verificar eso. Dice que la suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. En este caso, que quiero que se acelere en 2 metros por segundo en esa dirección, entonces esta va a ser la aceleración en X ahora, y entonces voy a tener que la fuerza menos la componente del peso en X ahora va a ser igual a la masa por estos 2 metros por segundo cuadrado, que es lo que quiero como aceleración en esa dirección. Bueno, ya debí sustituir todos los valores. La fuerza que no conozco, que es lo que voy a buscar, menos la componente en X del peso, va a ser igual a 2 veces, bueno, la masa por 2 metros. La masa la conozco también, son 2 kilogramos por 2 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración que quiero lograr. Y ya está. Y entonces la fuerza va a ser igual, bueno, de una vez la fuerza menos la componente peso en X va a ser igual a 2 por 2, 4 newtons. Y entonces, si despejo la fuerza, va a ser igual a esos 4 newtons más la componente del peso en Y. Esa ya la habíamos calculado, muchachos. ¿Se dan cuenta? La componente del peso en Y, dijimos WX, es W por el coseno de Y, del ángulo, perdón. La masa por la gravedad por 60 grados es este valor que encontramos ya antes. Entonces, la fuerza que vamos a aplicar en este caso va a ser de 4 newtons, ¿más qué? 9.8. Más 9.8, que era la componente del peso en Y. 9.8 newtons. Y entonces tengo que aplicar una fuerza de 13.8 newtons. Y entonces, efectivamente, como nos dijeron por ahí, no sé quién fue, José Antonio, creo, necesitamos una fuerza mayor. ¿Qué tan mayor? Pues tan mayor como 4 newtons, tan mayor como el producto de la masa del cuerpo por la aceleración que quiero lograr. Esa fue la diferencia, estos 4 newtons. ¿Sí, muchachos? Esa es otra cosa que podemos encontrar, que se quiera mover esa caja con una cierta aceleración. Entonces hay que ver cómo lo vamos a aplicar. Aquí lo importante es distinguir
Ese dato que viene implícito cuando yo les digo que la velocidad es constante, hay que recordar que cuando hay velocidad constante, la aceleración vale 0. Sí, muchachos, ahora dudas, preguntas, comentarios. No, profe, todo bien. ¿No? ¿Sí se va entendiendo esta? Sí, profesor. Sí, profe. Vale. Entonces, pues ya está. Este es el penúltimo caso que vamos a estudiar. Nos quedan algunos minutos todavía de esta sesión. Les recuerdo que cuando termine esta sesión nos reconectamos para la segunda parte. Es una pausa de 2 minutos, nada más, en lo que yo guardo esta parte que ya trabajamos, cierro el aviso de Zoom y vuelvo a cargar. Entonces, eso es lo que me lleva en volverme a conectar. Y ustedes pues, ya se pueden conectar. Y entonces, después de que se reconecten, solamente damos 2 minutos para que se reconecten y empezamos de nuevo la sesión. Por favor, no se vayan a desayunar y regresen 15 minutos después. Aguántense tantito y a término de sesión tienen todavía algunos minutos para ir por su lunch. Entonces, vamos al último ejercicio, muchachos. Este es el último caso que vamos a revisar. Nuevamente suponemos que aquí no hay fricción. Aquí, Bu y Azuleta se fueron a practicar el rappel. Entonces, Bu está sosteniendo a Azuleta, que está colgando de ahí de una pared vertical. Desde luego, Azuleta puede volar, pero si se cansan sus alitas y ya quiere descansar de mover sus alas, pues Bu tendría que sostenerla con esa cuerda para evitar que se caiga verticalmente y que se pueda dañar. Pero desafortunadamente, como no consideramos la fricción, no hay manera de que Bu se sostenga. Entonces, en cuanto Azuleta deje de mover sus alitas y se abandone a su propio peso, entonces Azuleta va a caer verticalmente hacia abajo y como está unida por esa cuerda a Bu, pues Bu se va a mover jalada por Azuleta y entonces va a llegar el momento en que las dos van a caer hasta el piso y no sé qué quiero, no quiero pensar qué es lo que va a pasar, pero lo que nos interesa es en este momento, en este instante, cuando Azuleta deja de mover sus alas y se abandona a su propio peso, qué es lo que pasa con estas dos auxiliares que tenemos en este problema. ¿Qué pasa con ellas? ¿Hacia dónde se mueven? ¿Con qué aceleración? ¿Qué fuerza aparece en esta cuerda cuando eso sucede? Eso es lo que nos interesa determinar. Entonces, muchachos, para empezar, vamos a analizar a Bu, que está del lado izquierdo. ¿Cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre Bu si ella está parada sobre este piso y está sosteniendo esta cuerda? La fuerza normal. Ajá. La fuerza normal, que es una fuerza de reacción al peso de Bu, que estaría aquí verticalmente hacia arriba. La fuerza en eje X. ¿Cuál más, perdón? En eje X. ¿Qué está aplicando? ¿En eje X cuál? También hay una fuerza que es como le estuviera jalando. No sé cómo se llama esa No fuerza. está acelerando, ¿verdad? Ok. Sí. Esta cuerda está sosteniendo, de un lado la está sosteniendo Bu y del otro lado la está sosteniendo, está agarrando el arnés que tiene a Azuleta. Entonces, cuando eso sucede, es como si la cuerda estuviera jalada de los dos lados, entonces esa cuerda se tensa. Como se tensa, le llamamos esa fuerza una tensión. Entonces, esa fuerza que nos decía el compañero es precisamente la tensión. Entonces, esta tensión, para el caso de Bu, aparece en esta cuerda y la jala, digamos, en esta dirección. Esta sería la tensión que experimenta la cuerda debido aquí a que Bu la está sosteniendo. Esta sería la tensión de Bu, digamos. Ya está. Esa es la que nos decía el compañero. ¿Cuál otra fuerza nos falta aquí en Bu? La fuerza Lo normal. que hace en su contrario, la dirección contraria para que no se mueva. Bueno, sí, ella sostendría, esa tendría que ser con la fricción, pero como ahorita no consideramos fricción, vamos, aquí Bu, algo se me olvidó, perdón, antes de eso debí de haber puesto la otra condición, perdón, se me fueron las cabras. Antes de hacer todo esto, debimos de haber
dicho que Bu y Azuleta pues son cuerpos físicos que tienen masa. Entonces, eso fue lo primero que debimos de haber definido. ¿Cuánta masa creen que pueda tener Bu? ¿Cuántos kilogramos le asignamos? ¿Cuál es la masa de Bu? 4. ¿4 kilogramos? Ah. Y de la misma manera, Azuleta está hecha de materia, tiene una cierta masa. ¿Cuánta masa le asignamos a Azuleta? Recuerden que es una hada, es una hadita pequeña. 2. 2 kilos. Me parece ir 2 kilos, y si no, pues ya le puse 2 kilos. 2 kilogramos. Ahora sí. Esta masa en cada una de ellas genera una fuerza. ¿Cómo se llama la fuerza que genera esta masa en cada una de ellas? Peso. Entonces, esa es la fuerza que nos hace falta aquí. El peso, o sea, porque Bu, por estar aquí, pues ejerce una fuerza que se llama su peso, que esa fuerza va a estar dirigida verticalmente hacia abajo porque está parada sobre esta superficie. Y luego, perdón, el piso va a reaccionar, le puse en peso, pero es la fuerza normal. El piso va a reaccionar para sostener el peso de Bu y que no se caiga y no se vaya hasta el centro de la Tierra, pues el piso va a reaccionar para mantenerla ahí. Entonces ahí tenemos la fuerza del peso, la fuerza normal, que es una fuerza de reacción a este peso sobre la superficie, y la fuerza que genera esta cuerda al estar tensa, porque acá del otro lado está colgada esta azuleta. Bien, son todas las que hay en Bu. Ahora vamos a ver cuáles son las que hay en azuleta. ¿Cuáles me faltan? No le he puesto ninguna, pero ¿cuáles hay ahí? La tensión. Ajá. La tensión y el